Hablamos ahora de impuestos y ustedes dirán, pero bueno, ya hablaron del monotributo, ya hablaron de los sectores que hablan de una recarga tributaria en nuestro país, pero vamos a hablar del mundo porque el G7 tuvo un pronunciamiento histórico durante esta semana y todos los detalles los trae Julia Estrada. ¿Qué tal, Julia? ¿Qué tal? Muchas gracias. Efectivamente tenemos un debate que cobró una instancia global. Veníamos discutiendo, si se quiere, a un nivel más nacional. Sabíamos que Joe Biden tenía algún programa de gravámenes a nivel global, pero había sido, ¿cómo decirlo?, algo discursivo o algo en algún punto testimonial. Bueno, pasó otra instancia, lo cual no significa para nada que se haya aprobado, no significa que el mundo haya revertido su tendencia a la regresividad tributaria, una tendencia que viene desde la década de los 70 y que no para. Cuando digo regresividad tributaria, digo una tendencia a que los ricos cada vez paguen menos y a que el conjunto de la sociedad cada vez pague más. Es decir, una tendencia hacia la injusticia tributaria. Eso no se revierte por el momento, pero empieza a haber algunas iniciativas que podemos decir que en algún punto son el lado positivo de la pandemia. Si es que la pandemia tiene algo positivo, es difícil, yo sé. Bueno, ese lado positivo podría ser que se abrieron algunas discusiones a nivel global. ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a verlo acá en esta primera placa, el G7, que es el grupo de los países más importantes del mundo, países del norte de América, Estados Unidos, Canadá, países europeos, también está Japón. Dice, sí, estamos de acuerdo con algo que había dicho en su momento Biden. Un impuesto mundial corporativo del 15%. Un par de cosas surgen al principio cuando uno lo ve. Primero, es muy bajo. Al menos la primera impresión es, che, pero esto es bajo, porque intentemos recordar nuestras escalas o nuestras categorías. Nosotros, yo lo conté la vez pasada, tenemos un impuesto a las empresas que va del 25% al 35%. Y si bien el mundo suele tener modificaciones en los gravámenes, no está por debajo del 20%. Bueno, primera cuestión. Si bien esto ya es un montón, es un paso muy importante, lo primero que se hizo en el G7 fue disminuir esto y pasamos a discutir 15%. En algún momento la propuesta había sido de 21%. Y luego hay otra cuestión que me parece relevante, que es la discusión sobre los paraísos fiscales. La vara está tan baja, es decir, partimos de tan abajo, que es menos 10, que hay lugares que se llaman guaridas, para ser mucho más exacta, paraísos, guaridas, que directamente no cobran o cobran tasas muy testimoniales. Con lo cual, para esos lugares en donde directamente podés radicar tu empresa prácticamente sin pagar, estoy hablando del Ducado de Liechtenstein, así se pronuncia medio raro, Luxemburgo, los Países Bajos, digo, y me meto en estos lugares deliberadamente porque el discurso oficial siempre señala islas del Pacífico. Siempre vamos a las Bahamas, vamos a las Islas Caimán, vamos a las Islas Vírgenes Británicas, que por cierto dependen de la corona, ¿no? Pero bueno, siempre son islitas que están perdidas en el mundo. Bueno, esto lo que hace es subir el piso para que empiecen a pagar en algunos lugares en donde no pagan nada, las multinacionales un 15%. Avancemos con algunos datos que a mi criterio son relevantes para entender el contexto. A ver, las formas de recaudar son distintas en el mundo. Lo que yo dije antes, progresividad, yo sé que es un concepto quizás poco amable para entender, pero progresividad significa cobrarle al que más tiene. La progresividad tributaria es muy distinta en Europa y en América Latina. Es decir, en Europa el 55% en promedio de lo que se recauda en total se lo cobra a los que más tienen. Es decir, la mayoría de su recaudación tributaria tiene que ver con una mayor justicia, ¿no? Aportan los que deberían aportar. Podría ser mejor, podría subir incluso este valor. En América Latina no, y eso que este es un promedio generoso, porque hay países en donde es menos. En América Latina la mayoría de los que financiamos el Estado somos los que trabajamos, no los que más tienen. Entonces ahí tenemos una primera cuestión que es, ¿quién financia a los estados que hoy están atendiendo al sector privado, a las grandes empresas, a las pequeñas empresas que están financiando salarios? Digo, hoy el Estado argentino financia salarios, recupera empresas, como lo que pasó con IMSA en Mendoza. El Estado argentino se pone al hombro de la economía. ¿Y quién financia el Estado argentino? Bueno, fundamentalmente los trabajadores, no los que más tienen. Y esto se ve con estos datos. Y ojo, porque en Europa, que sería el ejemplo de los países desarrollados, no es
tan así como pasa acá. Vamos a otra placa. Me parece que este es el famoso discurso empresarial de la presión tributaria. Ahora seguramente la UIA, también con su conducción, seguramente avance con este tipo de planteos. La presión tributaria en Argentina, la presión tributaria en los países de América Latina. Bueno, yo les diría que la presión tributaria es más alta en los países que tomamos como ejemplo que en estos países. Fíjense, la OCDE son los países más desarrollados. Sobre el Producto Bruto Interno, sobre lo que se recauda en un año, el 37% son impuestos. Los 6 países más importantes de Europa, ahí está España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, 38% de presión tributaria. América Latina, 21% de presión tributaria. Estados Unidos, 25%. Argentina está en torno al 26-27% de presión tributaria. Estamos en una situación, bueno, muchísimo menor en materia de presión tributaria que otros países. Avancemos a una más, porque me parece que finalmente, y retomando lo que había dicho el Rulo, le digo yo, de la Torre, tenemos varios cambios que en Argentina efectivamente están modificando el sentido de la tributación. No solo está la cuestión global, lo que está pasando en el mundo con esto de las multinacionales, sino que Argentina, con lo del monotributo, que es la corrección de un error, de una ley que salió tarde y que finalmente terminó cobrándole a los monotributistas de enero a junio de manera injusta. Ahora eso se corrige. Además se están mejorando las escalas, las categorías. Es decir, se está logrando que muchos monotributistas no pasen a las categorías más altas y, por ejemplo, la mayoría esté en las categorías más bajas. Ganancias de sociedades, yo lo expliqué acá, segmentadas. Las pymes pagan menos que las grandes. Bienes en el exterior, el que los tiene afuera paga más. Si tenés los bienes acá, pagas menos. Estoy hablando del impuesto a los bienes personales. Y el aporte de grandes fortunas. Estos debates que son muy abstractos, que quizás son difíciles de asir, son fundamentales. Porque si no, siempre discutimos el gasto y siempre discutimos todo lo que hay que poner en distintos lugares, que obviamente es una discusión relevante. Y acá estamos yendo un paso atrás en la discusión, que es, bueno, ¿cómo financiamos ese gasto? Yo creo que la pandemia nos está permitiendo que estos debates sean todavía más interesantes y mucho más ricos.